Prepárate para escuchar lo que se esconde en la oscuridad. Buenas noches, oyentes, y bienvenidos al primer episodio de este programa. Las historias que escucharán a continuación son historias que han sido enviadas a nuestro correo. Estas historias son hechos que les han sucedido a alguno de ustedes, a alguno de nuestros oyentes. Así como ellos, tú también podrás tener una historia que es imposible de creer, una historia que tal vez nadie crea que es verdadera, algo que al recordar te eriza la piel. El simple hecho de volver a pensar en eso te hace viajar, te hace estremecer. En este programa ustedes podrán narrar sus historias, podrán contar esas anécdotas que son imposibles de creer, pero así como ustedes hay muchas personas que han vivido algo similar. Puede ser que esta historia se pierda entre todas las demás. Y puede ser que esto no se me crea porque sé que es algo difícil de poder creer. Y más en estas épocas. Mi nombre es Ramón. Desde hace más de 30 años que trabajo como taxista nocturno. No sé, pero a mí me gusta cómo se siente esa soledad de la carretera. El bajar la ventana y sentir cómo entra el aire frío. Poner un poco de música y solo manejar a mi destino. Nunca me sentí en peligro, ya que la base de taxistas sabía dónde nos encontrábamos. Siempre que iniciábamos algún viaje nuevo, ellos lo sabían. Y si nos encontraban viaje nuevo, nos avisaban. Siempre estábamos siendo cuidados de alguna manera. Debo de aclarar que trabajo en un pequeño pueblo. Para pueblos vecinos, mi pueblo es una ciudad a comparación de los demás. Hay más movimiento, hay más oportunidades. Y por eso mismo hasta altas horas de la noche aún hay gente trabajando. Aún hay viajes por hacer. Esa noche en mi casa, mi esposa en más de 2 ocasiones me pidió quedarme con ella. Que nos quedáramos en casa. Que nos quedáramos viendo una de sus películas favoritas que pasan por el Canal 5. De esas de las que rara vez ponen en ese canal. ¿Quién iba a saber que era como si el destino quisiera que no saliera de mi casa? Que me quedara con mi esposa. Me alistaba en el cuarto y cuando menos lo sentí ya estaba manejando y respondiendo por la radio de la empresa. Todo se sentía tan normal, como de costumbre. Me paré en una tienda unas calles antes de llegar a la base. Me compré mis cigarros sueltos y al subir al carro un joven de 23 años me tocó la ventana del carro y me pidió de forma muy amable un viaje. Un viaje a uno de los pueblos vecinos, a no más de 30 minutos con todo y vuelta. No suelo tomar viajes antes de llegar a la base, pero algo en el joven me hizo cambiar de opinión. Era tan amable y se veía ya cansado. Subió, prendí el carro y nos fuimos. Para ser sincero, acepté el viaje porque esa era una de las carreteras que más disfruto manejar. Conozco bien las curvas, e incluso conozco las partes que se pierden en lo más oscuro, donde las lámparas ya no alumbran más. El joven no lo conocía, pero no lo juzgué mal. Era muy educado. Me contó que recién había dejado de estudiar porque quería ayudar a los gastos de la casa. Y como es costumbre, no vi mal en darle un consejo de la vida. Consejo que solo uno aprende conforme va creciendo. Él me agradeció, y con un suspiro el silencio llegó. Yo seguí manejando. No sé, imaginé que solo se quedó pensando en todo lo que platicamos. Yo disfruté la carretera. Viajes así no siempre suelo tomar. Hasta que no volvió a platicar más. Fue tan raro ese silencio que miré por el retrovisor, imaginando que se habría quedado dormido, pero
Pero no era así. Estaba despierto. Tenía los ojos tan abiertos como si algo lo hubiera espantado. Joven, ¿está usted bien? Me miró y volvió la mirada al frente. Oiga, señor, ¿qué es eso? Regresé la mirada al camino. Todo estaba oscuro. Pero lo vi. Vi lo que provocó en ese joven su mirada tan profunda con miedo. El carro lo frené con fuerza. Las llantas rechinaron y sonaron por toda la carretera. El joven por la fuerza llegó hasta el frente de mi taxi, y el silencio que tanto nos acompañaba esa noche se hacía más presente. Joven, ¿está bien usted?, le pregunté. Sí, don, todo bien, ¿y usted? Nos acomodamos. Quería abrir la puerta para revisar el taxi, pero las puertas se bloquearon. Algo había pasado que no me dejaba abrir el taxi. Intenté arrancarlo, pero no pasaba nada. Sé que no me creerán. Sé que es algo tonto de verdad, pero así pasó. El carro no prendía. Giré la llave. 1, 2, 3 veces. Nada. Fue entonces cuando lo escuchamos. No sé. No sé qué habrá sido, pero muchas cosas se cuentan en las carreteras. Era algo grande. Algo el que le pesaba el siquiera caminar. Lográbamos escuchar con fuerza. Eran unos pasos lentos. Unos pasos lentos que lograban sentir cómo rodeaba el taxi por fuera. Nos miramos el joven y yo. ¿Escuchaste? Nos preguntamos al mismo tiempo cuando de repente... esa cosa intentaba mover el taxi. No sé cómo, pero parecía que quería entrar, que nos quería sacar. El joven rezaba. Lo escuché. Y yo, por más que cerraba los ojos, me ganó y lo vi. No sabría decir qué era exactamente. No tenía forma clara. Solo era una silueta oscura, demasiado alta, inmóvil, como si nos estuviera observando. Como si sus ojos a través del retrovisor me vieran a mí. Como si solo yo estuviera en el taxi. No se movía, pero sentíamos su presencia encima del taxi, como una presión en el pecho, una presión que te aplasta, algo que siquiera al respirar te cuesta demasiado. Cuando de repente uno de los camiones de la plaza del pueblo nos cegó con las luces del camión. Era como nuestra salvación. Así como nos alumbró, esa cosa dejó de amenazar. Dejó de seguirnos. El carro arrancó. El tablero se iluminó. Arranqué con fuerza y manejé. Nadie dijo ni una sola palabra. No frené ni en los topes hasta llegar al pueblo. Al final del viaje el joven bajó. Y hasta ese momento solo me dijo que me quedara. Que mejor ni volviera hasta por la mañana. Por más que le quería aceptar la invitación, mi orgullo, o no sé bien qué fue, pero dije que no. Dije que no y no me importó. Volví a manejar. Pero esta vez no había nada. Pasé nuevamente la misma carretera, la misma curva, pero nada. Esa cosa, o lo que fuera que estuviera en pena, se había ido. La radio de la base fue lo único que no prendió, lo único que dejó como registro esa cosa. No quise contárselo a nadie, porque es imposible que alguien me crea. Pero para ser sincero, desde esa noche entendí que esas historias no se cuentan para asustar. Se cuentan para que uno sepa por dónde no volverá a pasar. Escribo esto pensando en que alguien me puede entender.
Mi nombre es Julieta. Tengo 20 años y soy originaria del puerto de Veracruz. Hoy en día me encuentro estudiando en la Ciudad de México. Para ser exactos, me encuentro viviendo en Santa María Tetepan, un lugar muy tranquilo, o al menos así lo sentí cuando recién llegué. Yo jamás me había separado de mi familia. Siempre hacíamos viajes familiares o se intentaba juntar a la familia tanto paterna como materna. A los abuelos los fines de semana para comer, bailar o salir a caminar con mis amigos en el malecón. Pero aquí era diferente. Aquí no había amigos. Aquí no estaba mi familia. Esto que les contaré sucedió en mi primer semestre. Verán, yo rento junto con otros 5 compañeros en esta casa. Cada quien tiene su cuarto y dentro lo básico: baño, una parrilla y si bien te va un espacio para estudiar. Había una cocina general y cuando se podía todos nos reuníamos para comer, cenar o intentar acompañarnos. Algunas veces en esas cenas uno de los compañeros mencionaba algo que me ponía a pensar mucho. ¿Qué? ¿A poco nunca lo han escuchado? Él nos preguntó. Él juraba que algo se escuchaba en la noche, en el pasillo que nos conectaba a todos. Primero se escucha que te toca la puerta. No sé cómo lo hace, pero la puerta se escucha rechinar, como si de verdad alguien la hubiera abierto. Yo no sabía si era verdad, si debía de creerlo, pues yo soy muy fanática de las historias de terror. Pero a pesar de que jugamos mucho con comentarios, él lo decía muy serio. No es fácil describirlo, pero en sus ojos se veía ese miedo. Esa vez recuerdo que nadie lo tomó en serio. Él siguió tomando. La noche siguió, y poco a poco todos nos fuimos a nuestros cuartos. Cuartos que para nada eran lo más discretos, pues siempre se escuchaba todo. Cuando salían, cuando alguien entraba, e incluso cuando alguien tenía una llamada con sus familiares. Ya era muy normal para nosotros el escuchar todo. E incluso teníamos una broma local. El primero que fuera a dormir tenía que gritar hasta mañana. Todos respondíamos, y seguido era una risa. Pasó el tiempo y olvidé lo que nuestro compañero nos contó. No sé, en ese momento le tomé todo el interés posible, pero después simplemente no le tomé la misma importancia. Hasta que pasó. Eran las fechas de Semana Santa. Todos aprovechaban para irse a sus pueblos, visitar a sus familias. Todos estábamos contentos, pues por fin, después de unos meses sin ir a la casa, por fin podríamos volver a ver a nuestros padres. Mis amigos salían ese mismo sábado, y no sé por qué, pero decidimos hacer una comida. Aprovechamos que los renteros salían todos los fines de semana para usar la cochera como jardín. Usamos hasta su asador y prendimos el carbón. Comimos, reímos e incluso bailamos. Fue una tarde muy bonita. Pero justo solo fue una tarde. Todos teníamos que empezar a empacar para salir a nuestros pueblos. Yo no tenía la misma suerte, pues por error mío compré mi boleto para el lunes por la mañana. Mientras seguía abajo, solo escuchaba cómo mis amigos ponían música. Se escuchaban las llantas de las maletas, y poco a poco me quedé sola. Eran como las 7 de la noche. Nunca había sentido esa soledad. Era muy diferente. Todo se escuchaba, y por más que intentaba distraerme o ver algún video, algo no estaba bien. Salí. Miré el pasillo por curiosidad, yo creo. Y sí, estaba sola. E incluso se lograba escuchar el sonido del foco, como un tintineo. Miré mi teléfono, pero nada. Ni mensajes, ni el grupo de roomies tenía ninguna sola notificación.
Era muy raro. O no sé si yo me estaba sugestionando. Me acosté. Tomé el teléfono y cuando menos lo esperé, se escuchó. Les juro que sucedió. Algo sonó. En alguno de los cuartos de mis amigos. El sonido que Javier dijo. El rechinar. Y después la puerta se cerró. Esa noche era muy diferente porque no había ni un solo ruido. No había carros. Ni siquiera vendedores. Nada. Solo yo. Yo y algo más que hacía ese ruido. Escuchaba mi corazón porque yo sabía que no había nadie más en la casa. Me traté de sentar en la cama y escuché los resortes del colchón. El piso frío. Y algo afuera. Como si caminara hacia mí. Buenas noches. Giré a la puerta. No se veía nada. Era como tratar de encontrar algo en lo más oscuro. Se despidió como nosotros lo solemos hacer. Y se rió. Sea lo que fuera esa cosa, nos había escuchado antes. Caminé a la puerta y la abrí. Hola. Nada. Estaba sola. Ya lo sabía. Pero algo en mí esperaba que alguien saliera de algún cuarto. Que alguien me dijera algo. Cerré la puerta y volvió. Estaba detrás de mí. No sé qué era eso, pero no se escuchaba como humano. Su respiración no era igual. Lo sentí apenas cerré la puerta. Era eso. No sé qué fue. No sé si seguía. Prendí la luz y era yo en mi cuarto. La calle sola, la casa sola, sola conmigo y esa cosa. Tomé mis cosas, me apuré, intenté llamar pero no salía la llamada. Pedí un Uber y me salí de esa casa. No sé si eso siga ahí. No sé si nos siga escuchando. Pero ahora, no solo fue mi amigo Javier que vivió eso. Ahora sé que lo que decía y por cómo se notaba el miedo en sus ojos era real. Porque era real que no solo vivíamos nosotros 5, sino que algo más estaba ahí, viéndonos, escuchándonos, intentando entrar en nuestros cuartos. Y si mientras escuchabas esta historia algo dentro de ti se movió, si recordaste una noche que nunca pudiste explicar, o una sombra que preferiste olvidar, este espacio también es tuyo. Porque hay cosas que no se cuentan en voz alta, pero pesan. Y aquí, en lo más oscuro, las escuchamos sin juzgar. Si tienes una historia que te persigue, que no te deja dormir, que aún respira cuando apagas la luz, envíala. Tal vez no estás solo. Tal vez solo estás en lo más oscuro.